Mi mamá robó mi matrícula universitaria para financiar el campamento de ensueño de mi hermana. Ahora está desheredada tras descubrir su red de mentiras y luchar en la corte. Soy Jason. Tengo 28 años, y llevo años cargando esta historia. Necesito sacarla de mi pecho. Cuanto más pienso en ella, más me doy cuenta de cuánto tiempo ignoré las señales de advertencia y de lo profundo que alguien, incluso un miembro de tu familia, puede traicionar tu confianza. Esta historia es sobre mi mamá, Kimberly, y cómo descubrí su red de mentiras. Cuando era niño, pensaba que mi familia era como cualquier otra. No éramos ricos, pero tampoco pobres. Éramos mi mamá Kimberly, mi papá John, mi hermana menor Ashley y yo. Papá trabajaba largas horas como mecánico, y mamá se quedaba en casa cuidándonos. En apariencia, todo parecía normal. Mamá siempre tenía algo que decir, aunque nadie quisiera escucharlo. Ahora entiendo que quizás hablaba tanto para ocultar lo que no quería que notáramos. Tenía 8 o 9 años cuando empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Cada año, para mi cumpleaños, mis abuelos paternos me enviaban una tarjeta con $50 dentro. Era lo mejor de mi cumpleaños, dinero puro, mío para gastar en lo que quisiera. Pero un año, ese dinero desapareció. Al principio pensé que lo había perdido. Era solo un niño, quizá lo tiré con el sobre o lo dejé en algún lugar. Cuando le pregunté a mamá, me dijo con un tono despreocupado: «Cariño, lo guardé en un lugar seguro». No preocupes. No me sentí tranquilo, pero confié en ella. Era mi mamá, después de todo. El siguiente año pasó lo mismo. Abrí la tarjeta de cumpleaños delante de todos y ahí estaba el billete de $50. Pero al final del día, había desaparecido. Esta vez fui más cuidadoso. Sabía que no lo había perdido. Cuando le pregunté a mamá, me dio una sonrisa forzada y respondió: «Lo usé para pagar los globos y el pastel». «Querías eso, ¿no?». Me quedé confundido, pero no insistí. ¿Qué podía decir? Era solo un niño y no tenía poder en la situación. Aún así, algo no me cuadraba. ¿Por qué papá no decía nada? ¿Acaso sabía lo que estaba pasando? Todo encajó unos meses después, en el cumpleaños de Ashley. Ella abrió un reluciente set de Barbie Dreamhouse, el que tenía ascensor y muebles de lujo. Recuerdo mirarlo con un nudo en el estómago. Nunca había visto algo así en nuestra casa, al menos no para mí. Le pregunté a mamá cómo había conseguido pagarlo, y me contestó con su tono despreocupado: «Ahorré para ello». Pero Ashley, siendo una niña sincera e inocente, dijo: «¿No usaste el dinero de cumpleaños de Jason, mami?». El tiempo se detuvo. Miré a mamá, y su rostro se puso pálido. Intentó reírse, diciendo que Ashley no sabía de qué estaba hablando. Pero ya era demasiado tarde. Las piezas comenzaron a encajar. Esa noche, después de que Ashley se fue a dormir, enfrenté a mamá. Estaba temblando, mezcla de miedo y enojo. «¿Usaste mi dinero de cumpleaños para comprar el regalo de Ashley?», le pregunté. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión molesta, como si yo estuviera siendo irracional. «Jason», dijo con tono severo, «soy tu madre. Sé lo que es mejor para esta familia. Ese dinero no te estaba sirviendo de nada guardado en un cajón. Ashley se merecía algo bonito». No podía creer lo que estaba escuchando. Pero era mi dinero. «Me lo dieron mis abuelos», protesté. «No me levantes la voz», me cortó. «¿Tienes idea de lo difícil que es mantener esta familia? Tu papá apenas gana lo suficiente para pagar las cuentas, y yo tengo que tomar decisiones difíciles. Deberías agradecerme por hacer esto por todos nosotros». Agradecerle. ¿Por robarme? Quería gritar, pero no lo hice. Solo me quedé allí, aturdido, mientras ella se iba enfurecida. Lo peor fue que papá no hizo nada al respecto. Cuando le conté lo sucedido, suspiró y dijo: «¿Sabes cómo es tu mamá? Tiene buenas intenciones. Jason». De Jolo Pazer. ¿Dejarlo pasar? ¿Cómo se suponía que debía hacerlo? No se trataba solo del dinero, sino de confianza. De justicia. Pero en nuestra casa, la palabra de mamá era ley, y desafiarla era como gritarle al vacío. Mientras tanto, Ashley seguía recibiendo todo lo que quería: juguetes nuevos, ropa, paseos al parque de diversiones. Mientras yo solo recibía excusas y sermones sobre ser ingrato. Empecé a resentirla, aunque no era su culpa. Solo era una niña, pero no podía evitar sentir que era la favorita de mamá. Cuando llegué a la adolescencia, me cansé. Dejé de contarle a mamá sobre el dinero que recibía en cumpleaños y fiestas. Lo escondía en mi cuarto, en lugares donde creía que no lo encontraría. Pero siempre lo hacía. Revisaba mis cajones, mi armario, incluso debajo del colchón. Y cada vez que lo encontraba,
Se lo llevaba. Para la familia, decía. Comencé a guardar secretos, a mentir sobre las cosas que compraba o los lugares a los que iba. Se sentía mal, pero ¿qué otra opción tenía? Mamá me había dejado claro que no podía confiar en ella, y papá no iba a defenderme. Si me hubieran preguntado de adolescente cómo era tener una hermana, habría dicho que se trataba de sacrificio. Renunciar a cosas que amas para que alguien más pueda tener lo que quiere. Eso era ser el hermano mayor en nuestra casa. Al menos, eso fue lo que mamá me inculcó cada vez que tenía la oportunidad. Jason, eres el mayor. Sé el ejemplo. Esa frase se convirtió en su mantra, en su justificación para cada demanda injusta que me imponía. Todo comenzó con cosas pequeñas. Si Ashley quería el último pedazo de pastel, mamá decía, ella está creciendo, tú ya eres lo suficientemente grande para compartir. O cuando mis tareas se duplicaron porque Ashley necesitaba concentrarse en sus estudios. Al principio, intenté resistirme. Pregunté por qué todo siempre recaía sobre mí. Mamá solo suspiraba dramáticamente, como si cuestionar su lógica fuera agotador para ella. Jason, eres un chico. Puedes manejarlo. Ashley es delicada. Para cuando cumplí 16 años, no se trataba solo de pastel o tareas. Toda mi vida giraba en torno a las necesidades de Ashley. Tuve que dejar el fútbol porque mamá no quería llevarme a las prácticas. Ashley se unió a un grupo de teatro local, y todo el tiempo de conducción debe ir a sus ensayos, dijo. Tiene un verdadero talento. No querrás frenarla, ¿verdad? No era que Ashley pidiera esas cosas. No hacía falta. Mamá tomaba las decisiones, y Ashley simplemente las aceptaba. Probablemente ni siquiera se daba cuenta de cuánto estaba sacrificando yo. Pero eso no lo hacía menos doloroso. Un verano, cuando tenía 17 años, mis amigos y yo planeamos un viaje de campamento. Estábamos emocionados, habíamos ahorrado para alquilar una cabaña junto al lago. Pero 2 días antes de partir, mamá dejó caer la bomba. Jason, necesito que canceles tu viaje. Ashley tiene un recital de piano, y necesito que ayudes con los preparativos. La miré, atónito. ¿Por qué no puede hacerlo papá? ¿O tú? Tu papá trabajará hasta tarde toda la semana, y yo estaré ocupada organizando los refrigerios, respondió, como si fuera la explicación más razonable del mundo. Además, eres su hermano. Necesita tu apoyo. No importó que ya hubiera pagado la cabaña ni que llevaba meses esperando ese viaje. Todo lo que importaba era el recital de Ashley. Pasé el fin de semana cargando sillas y montando mesas mientras mis amigos me enviaban fotos desde el lago. Cuando se lo mencioné a papá, esperando que se pusiera de mi lado, solo suspiró y dijo, ¿sabes cómo es tu mamá? Solo está tratando de hacer lo mejor para todos. Para cuando cumplí 18, pensé que las cosas no podían empeorar. Pero luego llegó el tema de la universidad. Mis abuelos habían estado ahorrando durante años para ayudarme con la matrícula. No eran ricos, pero habían apartado $20,000 específicamente para mi educación. Era mi boleto para salir del caos familiar, mi oportunidad de empezar de nuevo y construir mi vida bajo mis propios términos. Pero el verano antes de empezar la universidad, Ashley fue aceptada en un prestigioso campamento de música. La matrícula, adivina, $25,000. Cuando mamá me lo contó, pensé que era una broma. No puedes estar hablando en serio, dije. Ese dinero es para mi universidad. Jason, no seas egoísta, respondió mamá con dureza. Esta es una oportunidad única en la vida para Ashley. No querrás que la pierda, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Ashley ni siquiera era tan apasionada por la música. Claro, le gustaba tocar el piano, pero no aspiraba a ser concertista ni nada por el estilo. Solo había audicionado porque una amiga lo había hecho. Pero para mamá, eso no importaba. Los deseos de Ashley eran más importantes que mi futuro. Fui a mis abuelos, esperando que intervinieran. Cuando les expliqué lo que había sucedido, parecían tan sorprendidos como yo. Jamás le dimos permiso a tu mamá para usar ese dinero en Ashley, dijo mi abuela, temblando de ira. Ese dinero era para ti. Confrontaron a mamá, pero ella estaba preparada. Pintó un cuadro de Ashley como un talento único que necesitaba apoyo para alcanzar sus sueños. Lloró, diciendo lo difícil que era tomar este tipo de decisiones como madre, y cuánto deseaba poder darles a ambos todo lo que querían. Al final, mis abuelos cedieron. No estaban de acuerdo con su decisión, pero no quisieron pelear. Lo hecho está, dijo mi abuelo, dándome una palmada en el hombro. Encontrarás otra manera, Jason. Eres inteligente. Estarás bien. Pero no estaba bien.
Había pasado toda mi vida sacrificándome por Ashley, y ahora me pedían que renunciara a lo único que había trabajado tanto por conseguir, mi educación. Comencé a buscar becas y trabajos a tiempo parcial para pagar la universidad por mi cuenta. Pero no fue suficiente. Terminé posponiendo mi matrícula por un año, esperando ahorrar lo suficiente para empezar el siguiente otoño. Mientras tanto, Ashley se fue a su campamento de música, completamente ajena al caos que dejó atrás. Cuando regresó, estaba llena de historias sobre los amigos que había hecho y los conciertos en los que había participado. Ni siquiera notó la tensión entre mamá y yo, o como apenas hablaba con alguna de las dos. Una noche, después de que Ashley se fue a dormir, finalmente enfrenté a mamá. ¿Te importa siquiera algo de mí?, le pregunté, con la voz temblando de ira. ¿O solo estoy aquí para hacerle la vida más fácil a Ashley? Mamá me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Jason, no seas ridículo. Todo lo que hago es por esta familia. No, respondí. Todo lo que haces es por Ashley, y lo sabes. No lo negó. Solo me miró con una expresión fría e impenetrable. Algún día me lo agradecerás, dijo al final. Cuando seas mayor, lo entenderás. Pero yo no quería entender. Quería salir de ahí. Cuando finalmente me mudé para ir a la universidad, sentí que podía respirar por primera vez en años. Mi escuela estaba a más de 1,500 kilómetros de distancia, una elección deliberada. Quería distancia, no solo física, sino emocional. Ni siquiera miré atrás cuando papá me dejó en los dormitorios. Mientras me abrazaba para despedirse, vi tristeza en sus ojos, pero no pude importarme menos. Había permanecido en silencio demasiado tiempo, permitiendo que mamá tomara todas las decisiones, y lo resentía por eso. Los primeros meses de universidad fueron extraños. Por primera vez en mi vida, no vivía bajo el control de mamá. No había demandas, ni tareas que priorizar sobre mis propias necesidades, ni Ashley para sacrificarme. Tenía mi propia habitación, mi propio horario y, por primera vez, mi libertad. Me dediqué a mis estudios, decidido a construir una vida en la que nadie pudiera quitarme nada nunca más. Pero el peso de mi infancia no desapareció de la noche a la mañana. Cada vez que mi teléfono sonaba y aparecía el nombre de mamá, mi estómago se revolvía. Comencé a dejar que las llamadas fueran al buzón de voz. Sus mensajes siempre eran iguales. Actualizaciones alegres sobre Ashley, preguntas sobre mis clases y sutiles reproches sobre cuánto me extrañaba. Espero que no te estés olvidando de tu familia, decía con un tono dulcemente manipulador. Pero yo no me estaba olvidando. Simplemente no quería recordar. Con el tiempo, dejé de contestarle del todo. Me mantuve en contacto con papá ocasionalmente. Conversaciones breves en las que me preguntaba cómo estaba y me decía que estaba orgulloso de mí. Nunca me presionó para que llamara a mamá, y creo que, en el fondo, entendía por qué no podía hacerlo. Los años pasaron rápido. Hice amigos, me uní a clubes e incluso comencé a salir con una chica llamada Natalie. Era inteligente, divertida y ferozmente independiente. Todo lo que yo deseaba ser. Natalie no sabía todos los detalles de mis dramas familiares, pero sabía lo suficiente para entender por qué mantenía mi distancia. Nunca me presionó para que llamara a casa, y por eso estaba agradecido. Para cuando me gradué, había construido una vida que se sentía completamente separada de mi familia. Conseguí un trabajo en la ciudad y alquilé un pequeño departamento con Natalie. Éramos felices, y por un tiempo, pensé que finalmente había dejado el pasado atrás. Pero entonces, en mi cumpleaños número 30, algo cambió. No sé si fue el hito o simplemente el paso del tiempo, pero empecé a pensar en mi familia otra vez. No había hablado con mamá en años, y no había visto a Ashley desde que era adolescente. Me pregunté si siquiera recordaba todos los sacrificios que hice por ella, o si había crecido pensando que se merecía todo lo que recibió. Parte de mí no le importaba, pero otra parte, una que no podía ignorar, quería respuestas. Decidí volver a casa. Cuando llamé a papá para avisarle, sonaba sorprendido pero feliz. Tu mamá estará encantada, dijo. Dudé de eso, pero no discutí. Le pregunté si Ashley estaría allí, y dijo que se había mudado a una ciudad cercana por trabajo, pero que tal vez vendría a cenar si sabía que yo estaba visitando. El camino a casa fue surrealista. Habían pasado más de 10 años desde que vi la casa por última vez, y al estacionarme en el camino de entrada, me invadió una ola de recuerdos. La pintura descascarada en las contraventanas, el viejo roble en el patio, el leve sonido de los carillones de viento en el porche, todo estaba exactamente igual. Y, sin embargo, se sentía como un mundo diferente. Mamá estaba esperando en la puerta cuando me acerqué. Parecía mayor, con el cabello salpicado de gris, pero su sonrisa seguía siendo igual de brillante. Jason, dijo, abrazándome.
Es tan bueno verte. Me tensé, pero la dejé abrazarme. Hola, mamá, dije, esforzándome por sonreír. Papá salió un momento después, dándome una palmada en la espalda y diciéndome lo orgulloso que estaba de todo lo que había logrado. Asentí, intentando ignorar el nudo en mi estómago. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. La cena esa noche fue incómoda. Mamá seguía preguntando sobre mi trabajo, mi departamento y Natalie, pero podía notar que estaba buscando algo. Tal vez validación, o una señal de que la había perdonado. Ashley llegó a mitad de la cena, entrando apresurada con una gran sonrisa y una ráfaga de disculpas por llegar tarde. Se veía diferente, más refinada y segura de sí misma, pero verla trajo de vuelta toda la amargura que creía haber enterrado. Mientras comíamos, la conversación se centró en los últimos logros de Ashley. Había obtenido un ascenso en el trabajo, y mamá no dejaba de alabarla. Siempre ha sido una trabajadora incansable, dijo mamá, mirándome como desafiándome a contradecirla. Me quedé callado, pero por dentro estaba hirviendo. Esto era exactamente lo que había soportado toda mi vida. Ashley recibía elogios y atención por todo lo que hacía, mientras yo tenía que arreglármela solo. Cuando terminó la cena, pedí hablar en privado con mamá. Parecía sorprendida, pero accedió, llevándome a la sala mientras papá y Ashley se quedaban en la cocina. Respiré hondo, con las manos temblando mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. He guardado esto dentro de mí durante años, dije finalmente, y necesito sacarlo. La sonrisa de mamá se desvaneció. Kimberly. Dijo papá, con voz baja pero firme. ¿Esto es cierto? Mamá se giró hacia él, con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. John, no empieces, dijo, intentando mantener su compostura. Todo lo que hice fue por el bien de la familia. Pero papá no se movió. Su mirada estaba fija, más seria de lo que lo había visto en años. ¿Es cierto? Repitió, con más fuerza esta vez. Por primera vez, vi a mamá perder el control. Su expresión cambió de altiva a defensiva. No entiendo por qué estamos reviviendo esto, dijo, mirando alrededor de la mesa como buscando apoyo. Fueron decisiones difíciles, pero alguien tenía que tomarlas. Ashley, todavía con el rostro pálido, dejó caer el tenedor. ¿Decisiones difíciles? Repitió, con la voz temblorosa. ¿Robarle a Jason para pagar cosas para mí? ¿Mentirnos a los dos? Mamá suspiró, como si fuera la única persona en la sala con sentido común. No entiendes, Ashley. Tú tenías más potencial. Siempre quise darte las oportunidades que nunca tuve. ¿Y Jason? Preguntó Ashley, con lágrimas en los ojos. ¿No merecía él esas oportunidades también? La sala se llenó de un silencio insoportable. Mamá se encogió de hombros, incapaz de responder. Finalmente, papá habló de nuevo, con un tono que nunca antes le había escuchado usar. Kimberly, siempre pensé que eras estricta, pero esto es demasiado. Le robaste a tu propio hijo. Era necesario. Gritó mamá, golpeando la mesa con su mano. No entienden lo difícil que fue para mí mantener todo junto mientras tú estabas trabajando largas horas. Papá se levantó lentamente de su silla, su rostro lleno de decepción. No, Kim. No lo entiendo. Pero ahora entiendo por qué Jason se fue y nunca miró atrás. Mamá abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Ashley se levantó de la mesa, empujando su silla hacia atrás con un ruido fuerte. Necesito un poco de aire, dijo, saliendo rápidamente de la habitación. Me quedé allí, mirando a mamá, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había esperado este momento durante años, pero no se sentía como una victoria. Jason, dijo mamá finalmente, con la voz apagada. Sé que estás enfadado, pero algún día lo entenderás. No, mamá, respondí, levantándome también. No lo entenderé. Porque lo que hiciste no tiene justificación. Tomé mi abrigo y me dirigí a la puerta, pasando junto a Ashley en el pasillo. Me miró, sus ojos todavía llenos de lágrimas. Lo siento, Jason, susurró. No sabía nada de esto. Asentí, sin saber qué decir. Cuando finalmente llegué al coche, sentí el peso de años de resentimiento comenzar a desvanecerse. No completamente, pero lo suficiente como para respirar de nuevo. Había enfrentado la verdad, y aunque la herida seguía ahí, sabía que había dado un paso importante hacia mi propia paz. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, me prometí a mí mismo que rompería el ciclo. Que algún día, si tenía hijos, les enseñaría a compartir, no a sacrificar. Que nunca les haría sentir que no eran suficientes. Y aunque mi relación con mamá nunca se recuperaría,
Sabía que finalmente había encontrado mi voz. Has estado haciendo estas cosas por años, dijo papá, con la voz temblando de rabia. Siempre manipulando, siempre tomando decisiones unilaterales, y siempre justificándote con que lo hacías por la familia. Pero ya basta, Kimberly. Esto tiene que terminar. Mamá lo miró, boquiabierta, como si no pudiera creer que él, el hombre que siempre había estado en silencio, finalmente estuviera enfrentándola. ¿Así que ahora tú también estás en su contra?, dijo, su voz llena de indignación. ¡Qué típico! Siempre me he roto el alma por esta familia, y esto es lo que obtengo. Papá negó con la cabeza, su expresión cargada de cansancio. No estamos en tu contra. Estamos en contra de tus mentiras. Estamos en contra de cómo has tratado a Jason, de cómo siempre pusiste a Ashley por encima de él sin pensar en las consecuencias. Ashley, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló, su voz temblorosa pero firme. Mamá, te quiero, pero papá tiene razón. No puedo defender lo que hiciste. Jason tenía derecho a ese dinero. Yo nunca lo pedí, y si lo hubiera sabido, no lo habría aceptado. Mamá pareció encogerse ante las palabras de Ashley. Por un momento, parecía que iba a responder, pero en lugar de eso, se giró bruscamente y salió de la habitación, golpeando la puerta detrás de ella. El silencio volvió a instalarse en la casa, pesado y opresivo. Papá se dejó caer en su silla, pasando una mano por su cabello. Lo siento, Jason, dijo finalmente. De verdad, lo siento. Debería haber hecho algo antes. Asentí, luchando por contener las emociones que amenazaban con desbordarse. Gracias, papá, logré decir, aunque las palabras se sentían insuficientes para expresar lo que realmente sentía. Ashley se levantó y se acercó a mí, sus ojos todavía brillando con lágrimas. Lo siento mucho, Jason, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. Nunca quise que pasaras por esto. No es tu culpa, respondí, tomando su mano por un momento antes de soltarla. La tensión en la habitación era insoportable, así que me levanté y me dirigí hacia la puerta. Creo que es mejor que me vaya por ahora, dije, mi voz apenas un susurro. Papá asintió lentamente. Cuídate, hijo. Mientras salía de la casa, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había enfrentado a mamá, había dicho todo lo que necesitaba decir, pero las heridas seguían ahí, tan profundas como siempre. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, pensé en lo que papá había dicho, en cómo finalmente se había puesto de mi lado después de tantos años. No podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, esto podría ser un nuevo comienzo. Había enfrentado la verdad, y aunque el camino hacia la sanación sería largo, al menos ahora sabía que no estaba solo en ello. Siempre has sido tan desagradecido, dijo mamá, con un tono de desprecio que me dejó helado. Mi mente daba vueltas, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Había esperado excusas, incluso lágrimas de arrepentimiento, pero lo que recibí fue indiferencia, como si lo que había hecho no tuviera importancia. Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa?, pregunté, intentando mantener la calma. Esto no es solo algo menor. Estamos hablando de un delito. Podría denunciarte. Haz lo que quieras, respondió con un tono desafiante. Pero si me metes en problemas, recuerda que estoy en esta situación porque tuve que cargar con esta familia sola. No podía creerlo. No había remordimiento, ni siquiera un intento de disculpa. Solo justificaciones y ataques. No puedo creer que estés diciendo esto, murmuré, con la voz quebrándose. Me quitaste años de tranquilidad, y ni siquiera lo lamentas. Ella suspiró, como si yo fuera el problema en esa conversación. Jason, supera esto de una vez. Eres un adulto ahora. Tienes un buen trabajo, puedes manejarlo. No es solo el dinero, mamá, dije, sintiendo la ira y la tristeza mezclándose en mi interior. Es la traición. Es el hecho de que nunca me hayas visto como algo más que una herramienta para cumplir tus caprichos. La línea quedó en silencio por un momento, pero no porque ella estuviera reflexionando. Finalmente, respondió, hice lo que tenía que hacer. Si no puedes entender eso, entonces quizás no eres tan maduro como crees. Colgué el teléfono sin decir una palabra más. No había nada que pudiera decir para cambiar su perspectiva, y cada segundo que hablaba con ella solo intensificaba mi dolor. Esa noche, me senté en mi apartamento, mirando el techo mientras intentaba decidir qué hacer. Había pensado que confrontar a mamá en la cena familiar sería el cierre que necesitaba, pero ahora me daba cuenta de que había subestimado la profundidad de su manipulación. Llamé a mi papá y le conté lo del préstamo. Hubo un largo silencio antes de que hablara. Lo siento tanto, Jason, dijo, con la voz cansada. Sabía que tu madre había tomado malas decisiones,
pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. ¿Qué voy a hacer ahora?, pregunté, sintiéndome como un niño otra vez, buscando respuestas de alguien que tampoco las tenía. Lucha por ti mismo, dijo finalmente. No dejes que esto te arruine. Tienes toda la razón de estar enojado, pero no dejes que ella siga controlando tu vida. Sus palabras eran ciertas, pero eso no las hacía más fáciles de escuchar. A la mañana siguiente, busqué un abogado. Sabía que tendría que enfrentar esta situación legalmente, incluso si eso significaba llevar a mi propia madre ante la justicia. Era una decisión dolorosa, pero necesaria. Con el tiempo, presenté una denuncia formal. Fue un proceso lento y agotador, pero el peso que sentí al hacerlo era inmenso. Finalmente estaba reclamando mi vida, enfrentándome a años de abuso emocional y financiero. Aunque mamá nunca admitió su culpa públicamente, el impacto de sus acciones dejó una marca imborrable en nuestra familia. Papá y Ashley intentaron apoyarme en lo que pudieron, pero todos sabíamos que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Al final, me di cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, podía tomar control de mi futuro. Esta experiencia, aunque dolorosa, me enseñó el valor de poner límites y no permitir que nadie, ni siquiera alguien cercano, abuse de mi confianza. Y aunque aún queda un largo camino para sanar, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy avanzando en la dirección correcta. Colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Mis manos temblaban mientras marcaba el siguiente número. Un abogado. Había llegado a mi límite. No iba a permitir que ella se saliera con la suya esta vez. El proceso legal fue agotador. Pasé horas reuniendo pruebas, presentando informes y reuniéndome con abogados e investigadores. Las grabaciones que tomé durante nuestra cena familiar resultaron ser cruciales, ya que proporcionaron evidencia de su comportamiento pasado y su falta de remordimiento. La investigación reveló detalles aún más impactantes: múltiples ocasiones en las que usó mi número de seguro social para abrir tarjetas de crédito, algunas de las cuales estaban maximizadas y en mora. El caso legal duró meses, pero al final, se hizo justicia. Un tribunal ordenó a mamá pagar el préstamo de $35,000, junto con daños para cubrir mis honorarios legales y el daño emocional que me había causado. El fallo fue una pequeña victoria, pero tuvo un costo. Mamá dejó de comunicarse conmigo por completo. Me cortó de su vida, acusándome de haber arruinado la suya. Fue doloroso, pero sabía que no podía permitir que su manipulación siguiera controlándome. Ashley, por otro lado, se puso del lado de mamá. Se negó a creer hasta dónde había llegado mamá, incluso cuando le presenté las pruebas. No tenías que llevar esto tan lejos, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones. Es nuestra madre, Jason. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pude hacerle esto? Respondí, con la voz quebrándose. Ashley, nos ha mentido toda nuestra vida. Me robó a mí, a ti, a todos nosotros. ¿Cuándo vas a dejar de justificarla? Pero Ashley no podía, o no quería, verlo. Hizo lo que creyó mejor para la familia, dijo, repitiendo la excusa favorita de mamá. Tú eres quien nos está separando. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. A pesar de todo, había esperado que Ashley viera la verdad y me apoyara después de todos los sacrificios que hice por ella. Pero en lugar de eso, me dio la espalda, igual que mamá. Tras la batalla legal, me di cuenta de que necesitaba ayuda para lidiar con la ira y la traición que me habían consumido durante tanto tiempo. Empecé a ver a una terapeuta, la doctora Emily Carter, especializada en traumas familiares. Las sesiones fueron difíciles al principio: hablar de mi infancia, admitir lo profundamente que me habían herido las acciones de mamá. Pero también fueron catárticas. La doctora Carter me ayudó a entender que no tenía la culpa de lo que había pasado y que estaba bien establecer límites, incluso con la familia. Una de las lecciones más importantes que aprendí en terapia fue cómo proteger mi paz. Eso significaba cortar el contacto con mamá por completo. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. Durante años, permití que su comportamiento tóxico dictara mi vida. Ahora era momento de tomar el control. Mis abuelos se convirtieron en mis mayores aliados durante este tiempo. Me llamaban regularmente para saber cómo estaba y me ofrecían apoyo y palabras de aliento. Incluso, mi abuela me envió una carta escrita a mano, disculpándose por no haber intervenido antes y prometiendo estar siempre de mi lado. Significó el mundo para mí. Profesionalmente, las cosas finalmente empezaron a encajar. Unos meses después de que se resolviera el caso legal, recibí un ascenso en el trabajo. Fue un gran paso adelante en mi carrera y se sintió como un símbolo de mi éxito fuera de la disfunción de mi familia. Lo celebré con Natalie y unos amigos cercanos, sintiéndome orgulloso y realizado como no lo había hecho en años. Un día,
Llegó una carta por correo. Era de Ashley. Mi corazón se aceleró mientras la abría, sin saber qué esperar. Jason, comenzaba, he tenido mucho tiempo para pensar en todo lo que ha pasado y ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Mama me manipulo igual que a ti. Lamento no haberte apoyado cuando más lo necesitabas. Espero que algún día puedas perdonarme. Sus palabras eran sinceras, pero sabía que no podía volver a caer en los mismos patrones de antes. Le escribí una respuesta breve, agradeciéndole por la disculpa, pero dejando claro que necesitaba protegerme. Espero que podamos reconstruir nuestra relación algún día, escribí, pero tendrá que ser bajo mis términos. Mientras sellaba el sobre, sentí una sensación de cierre. Mi relación con Ashley quizá nunca sería la misma, y la relación con mamá estaba rota sin posibilidad de reparación. Pero por primera vez en mi vida, me sentí libre. Libre de las mentiras, la manipulación y la culpa que me habían perseguido durante tanto tiempo. No era un final perfecto, pero era un nuevo comienzo. Y para mí, eso era suficiente.